Hola, ¿cómo están? Espero que realmente estén bien, que estén disfrutando de la presencia de Dios en sus vidas, que estén confiando en Él como un Padre amoroso que cuida, que guarda, que protege, que provee para cada uno de ustedes, como lo ha hecho para mí y para mi familia. Si es primera vez que tú llegas a este canal, bienvenido, bienvenida, y espero que esto que vamos a conversar, que vamos a meditar, sea de interés para ti y que sea útil también para tu vida espiritual. Vamos a hacer una oración para comenzar. Amado Dios, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por revelarte a cada uno de nosotros por medio de tu espíritu y de tu palabra. Señor, queremos conocerte, necesitamos conocerte cada vez más. Crece en cada uno de nosotros por tu espíritu, Señor. Ayúdanos a comunicar esto que vamos a conversar hoy, Señor. Que tu palabra venga al corazón de cada uno, de los que escuchan, de los que ven este video. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Bueno, lo que quiero en esta ocasión es hablarte acerca de la Trinidad. La Trinidad es una doctrina fundamental para nosotros los cristianos. La Trinidad básicamente, o esta doctrina básicamente lo que dice es que Dios es uno, de acuerdo a la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios es uno, pero es una unidad compuesta, porque hay tres personas realmente: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres personas que viven en permanente y constante unidad. Donde está el uno, están los otros dos, siempre. Nunca están separados. Y están unidos en propósito, están unidos en entendimiento, están unidos en planes, están unidos en todo permanentemente. Precisamente una de las reflexiones más sencillas es: ¿cómo podría Dios hablar de amor? ¿Cómo podría Dios hablar de relaciones? ¿Cómo podría Dios hablar de comunión si Él estuviera solo? Porque de hecho, antes de crear a los ángeles y antes de crear a los hombres, pues entendemos que Dios estaba, entre comillas, solo. Pero realmente Él no estaba solo, porque hay tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas tres personas han vivido por toda la eternidad en una permanente comunión y comunicación y relación. Hay amor entre ellos, hay entendimiento entre ellos, hay una unidad indivisible entre ellos. Uno nunca va a encontrar que el padre diga: bueno, yo opino que esto es lo que deberíamos hacer, y el hijo diga: no, 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 qué pena, yo no estoy de acuerdo con eso, y el Espíritu Santo diga: no, no, pues yo ni tampoco, ni con el padre ni con el hijo, yo la verdad es que me voy por la mitad. No, nunca hay desacuerdo en estas tres personas. Esto es maravilloso, realmente están unidos en entendimiento, en propósito y en algo muy importante: unidos en naturaleza. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, unidos en naturaleza divina. Esto es lo que nosotros conocemos como Dios en la Biblia y lo que llamamos también la Trinidad. La realidad de la existencia, de la presencia y de la acción de estas tres personas maravillosas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sobre la doctrina de la Trinidad siempre ha habido problemas en la iglesia, siempre ha habido, digamos, discusiones, siempre ha habido puntos de vista diferentes a lo largo de la historia. Algunos inclusive no creen que exista tal Trinidad, y otros dicen que simplemente es solamente Jesús, que Jesús solo es, digamos, el que se manifiesta como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Pero el propósito de este tema no es hacer una disertación sobre teológica sobre la Trinidad. Básicamente lo que quiero es mostrarte a esta Trinidad en acción, como nos lo muestra la palabra de Dios. Sobre todo en el Nuevo Testamento es muy evidente ver al Padre, ver al Hijo, ver al Espíritu Santo actuando, y ver cómo ellos trabajan de una manera coordinada y perfecta. Y sobre todo lo que te quiero mostrar es su acción referido a ti, o sea, con respecto a ti y a mí, a nosotros los creyentes, que es algo que es realmente maravilloso, el hecho de que
Dios, la Trinidad, se ocupe en personas como tú y como yo. Entonces, quiero mostrarte esto básicamente en unos versículos en la epístola de Pedro, la primera epístola de Pedro, y también en la epístola a los Efesios. Así que este tema se llama la Trinidad en acción. Vamos a mirar entonces en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro está escribiendo a los expatriados, dice, a aquellos cristianos que han sido eh, eh, desplazados de sus territorios porque ha habido persecución precisamente, y básicamente todavía eran comunidades judías, cristianos, judíos convertidos a Cristo, y él les está diciendo que son los expatriados que están en diferentes lugares, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia. Pero ahora les dice algo muy especial que también tiene que ver contigo y conmigo, y quiero insistir en esto, y es que allí dice que son elegidos según la presciencia de Dios. En primer lugar, encontramos allí al Padre. Luego dice, en santificación del Espíritu. Ahí encontramos a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y luego dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paso sean multiplicadas. Ahí encontramos a la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que lo que quiero mostrarte es a la Trinidad en acción, según esta epístola de Primera de Pedro y la epístola de Efesios que vamos a consultar. Entonces comencemos primero con el Padre. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. El Padre es el que nos elige, es el que nos ha escogido. Esta palabra de elegir o elección o escoger, tanto en el Antiguo Testamento en hebreo como en el Nuevo Testamento en griego, significa lo mismo, exactamente. Escoger, elegir. Lo que la Biblia nos dice aquí es que el Padre nos eligió, te eligió a ti y me eligió a mí. Y que lo hizo, dice, según su presciencia, es decir, su conocimiento previo de las cosas. Es evidente que Dios sabe todas las cosas, Dios todo lo sabe y él sabe, él conoce el fin desde el principio y él conoce todo lo que va a pasar y lo que ha pasado y lo que está pasando. O sea, esto es obviamente algo que en nuestra mente es muy difícil que quepa completamente. Alguien que lo sabe absolutamente todo y que tiene todo en su mente tan claro como que acaba de ocurrir hace un segundo, aunque se trate de millones y millones de años. Así que aquí encontramos, digamos, que el Padre hace la elección. Es importante saber que esta elección realmente no es porque Él diga, bueno, a este lo escojo y a este lo rechazo. Este me gusta, este no me gusta. O Tim Marín de Dos Pingüe y este es el que yo elijo. No, realmente Él lo hace, dice, de acuerdo a su presciencia, su conocimiento previo. Vamos a ir al libro de Efesios, precisamente, en el capítulo 1 en el versículo, ya te digo, capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, el Padre nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo primero que encontramos es que quien nos escoge es el Padre y que lo hizo antes de la fundación del mundo, es decir, antes de que hubiera creado al hombre, antes de que la raza humana hubiera pisado este mundo, esta tierra, antes de que inclusive el mundo mismo hubiera sido creado, ya Dios nos había escogido, pero dice nos había escogido en Él, o sea, en Cristo, que ya estaba en comunión con el Padre y con el Espíritu desde la eternidad. Esta palabra, escoger, es importante que entendamos que Dios lo hace, como dice en 1 Pedro, por su presencia, su conocimiento previo, pero también lo hace porque Él es realmente soberano. En realidad no hay nada en nosotros que Dios haga que nos escoja.
No fue porque Él vio que nosotros éramos mejores que otras personas, que éramos más virtuosos, más santos, etcétera, que Él nos escogió. En realidad, Él lo hizo por su pura elección, una elección de su voluntad. Ahora, en realidad, Él escoge a todos, a cualquiera. Cristo dijo algo como esto: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Llamados y escogidos. Quiere decir que Dios llama realmente a todos. Desde el punto de vista del llamado, todos somos llamados. Todos los seres humanos que pisamos este planeta Tierra somos llamados, pero no todos somos escogidos. ¿Por qué? Porque no todos vamos a responder a ese llamado. Y eso es lo que Dios, en su conocimiento previo, ya Él tenía claro. Él sabía, evidentemente, a quiénes iban a responder a ese llamado, quiénes iban realmente a creer a su palabra, quiénes iban a aceptar a Jesucristo como el enviado, como el Mesías, como el único mediador entre Dios y entre Dios y los hombres, o entre los hombres y Él. Así que Dios tiene realmente un conocimiento previo de todas las cosas, pero no quiere decir que Él es el que dice, este se salva, este no se salva. En realidad, respecto a la salvación, por ejemplo, todos somos llamados para salvación. Respecto a la elección, todos somos llamados para pertenecerle a Dios, para estar en comunión con Dios, para conocer a Dios. Pero es evidente que no todos responden a ese llamado. Por eso muchos son los llamados, es decir, todos, pocos los escogidos. Dios permite que por nuestra libre elección, por nuestra voluntad y nuestra capacidad de elegir, nosotros podamos responder a ese llamado o podamos sencillamente rechazar ese llamado, permanecer ignorantes a ese llamado y sencillamente no acudir a su llamado. Ahora, dice nuevamente Leo, dice, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ya Dios había planeado esto, que los que Él escogiera o los que aceptaran su llamado realmente vendrían a ser personas a las que Él convertiría en personas santas sin mancha. Es decir, a quienes Él transformaría completamente al punto de que estas personas que Él escoge o que Él llama y responden a su llamado, estas personas realmente vengan a ser perfectas. Imagínate el plan de Dios. Dios entonces está buscando, todavía lo está haciendo, está buscando en el mundo a través de su llamado, está buscando personas que respondan a ese llamado para Él convertirlas en personas limpias, sin pecado, sin defecto, realmente perfectas. En realidad convertirlas como a su propio Hijo Jesucristo. Es decir, que estas personas exhiban, tengan y disfruten el mismo carácter de su Hijo amado Jesucristo. Imagínate qué plan tan extraordinario. Ahora, es evidente que en esta vida terrenal no vamos a alcanzar esa perfección, porque Dios no está pensando solamente en 80 años, en 90 años terrenales. Dios está pensando en toda la eternidad. Así que este llamado es para que nosotros lo conozcamos y nos podamos relacionar con Él por toda la eternidad. Lo que Dios está ofreciendo realmente es vida eterna, la posibilidad de vivir para siempre, vivir para siempre en perfección, vivir para siempre en paz, vivir para siempre en gozo, vivir para siempre en gloria, vivir para siempre en relación personal con Él, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Así que este es un plan realmente maravilloso y Dios lo ofrece gratuitamente. Es para el que quiera oír, al que tenga oídos que oiga. Es para el que quiera atender a ese llamado. Es para el que quiera acercarse a Él por medio de Jesucristo mediante la fe y la gracia. Así que entonces vamos viendo, por ejemplo, los papeles, ¿cierto? De esta Trinidad en acción. El Padre normalmente es el que crea. El Hijo es el que redime y el Espíritu Santo es el que santifica. Otra manera de decirlo y que me gusta mucho es, el Padre es el que planea, el Hijo es el que ejecuta y el Espíritu Santo es el que aplica eso que el Hijo ejecuta y el Padre planea. Lo aplica a las personas que creen, lo aplica al corazón, lo aplica a la experiencia personal de cada creyente. Así que allí vamos viendo que el Padre hace algo, el Hijo hace algo, el Espíritu Santo hace algo. Sin embargo, ellos lo hacen de una manera
intrincada, ¿cierto? De una manera cohesionada. Nunca, digamos, el Espíritu Santo es una cosa diferente a lo que el Padre haría o el Hijo haría. Nunca el Padre piensa algo distinto a lo que el Hijo pensaría o el Espíritu Santo pensaría. Hay una unidad. Por eso de ahí viene que dice la Biblia que Dios es uno. Es una unidad perfecta, una unidad maravillosa que no se da sino realmente en Dios. Así que es importante entonces mirar primero que todo lo que el Padre en acción está haciendo respecto de nosotros. Vayamos nuevamente al versículo 5. Dice, en amor, estoy hablando de Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de Él, o sea, para quitar nuestro pecado realmente. Y Dios nos escogió en amor. Lo que lo motivó a escogernos fue el amor, no realmente algo que nosotros hubiéramos hecho o podamos hacer, porque indudablemente no hay obra que nosotros podamos hacer que pueda impresionar a Dios o que pueda hacer que porque lo que nosotros hacemos Él nos dé la salvación. No hay manera de comprar la salvación, no hay manera de comprar el hecho de poder estar unido a Él eternamente. Realmente Él nos está regalando esa oportunidad de poderlo conocer y podernos relacionar con Él por la eternidad gratuitamente. Dice en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Esta palabra también, predestinación, es una palabra que en teología también hay muchos debates acerca de esto, de qué es la predestinación, si Dios realmente nos escogió a unos para salvación y escogió a otros para condenación. Pero una manera sencilla de entenderlo es que en Cristo, que ya está con el Padre y con el Espíritu Santo desde la eternidad, en Cristo ya estaba esa salvación realmente y en Cristo ya estaba esa elección. Porque desde que Cristo es, no podemos decir existe porque Él no tiene principio ni fin, sino desde que Cristo es y es desde la eternidad, pues desde que Cristo es está la salvación en Él, porque Él es el Salvador. Simplemente lo que pasó es que en algún momento del tiempo, Cristo pasó de la eternidad al tiempo y vino a la tierra para salvarnos, para ejecutar esa salvación. Precisamente, el Padre planea la salvación, el Hijo viene y ejecuta esa salvación, es decir, paso a paso Él sigue perfectamente el plan del Padre para salvarnos. Y el Espíritu Santo toma todos esos beneficios de la acción de Cristo en la cruz y en la resurrección y los trae a nuestro espíritu y los trae a nuestro corazón y los trae a nuestra mente y los trae a nuestra experiencia. Así que el Padre planea, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo aplica la salvación. En este pasaje que estamos considerando, Efesios 1:5, dice que hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos. En otras palabras, el plan de Dios desde la eternidad era precisamente de entre la humanidad llamar a todos los que quisieran, llamarlos para que ellos vengan a ser sus hijos, para conformar una familia, la familia de Dios. Por eso la Biblia dice que cuando uno cree en Jesucristo, uno viene a pertenecer a la familia de Dios, porque ese era el plan predestinado por Dios desde la eternidad. Y obviamente, pues vienen a beneficiarse de esa realidad, vienen a ser hijos de Dios solamente aquellos que acuden al llamado, que escuchan el llamado, que creen al Señor y reciben al Señor en su corazón. Pero, en otras palabras, ya estaba predestinada nuestra salvación, es decir, estaba predestinado el plan de Dios de que Él enviaría a su Hijo a este mundo a morir en una cruz, a derramar su sangre para perdonar los pecados de aquellos que creen en Él. Así que realmente es maravilloso saber que Dios tuvo esto en su mente y en su corazón desde siempre, desde la eternidad, pero llegó un momento en el tiempo, el libro de Gálatas dice que venido el tiempo, entonces Cristo vino precisamente y nació de mujer y nació bajo la ley para ejecutar precisamente ese plan. Así que dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Pero algo muy importante, según el puro afecto de su voluntad. Allí queda muy claro que Dios nos predestinó, Dios nos escogió, Dios nos eligió
sencillamente por el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, porque sencillamente a Él le agradó hacerlo de esa manera. Esta es la gracia, es el regalo inmerecido de Dios, porque realmente ¿quién puede decir que Dios lo elige a uno porque uno es realmente especial? Porque Dios vio en uno tantas habilidades, tantas características, tanta santidad, digamos, acciones correctas o lo que quieras, que entonces Dios me hizo aparte, Dios me eligió. No, realmente hay que reconocer que Él nos eligió sencillamente por su gracia, por su voluntad, porque es un plan que Él ya tenía realmente en su mente y en su corazón desde la eternidad. Y este plan fue ejecutado perfectamente, paso a paso, por el Hijo, por Jesucristo. Vamos ahora nuevamente a Primera de Pedro, capítulo 1, y mira el versículo, 14 al 17. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así que Pedro insiste también en que el propósito de este llamado, de esta elección de parte de Dios, de esta escogencia, es que nosotros experimentemos vidas santas. Es que seamos como Él. Él es santo. De tal padre, tal astilla, llevemos realmente su imagen. Pero es evidente que no lo podemos hacer perfectamente, completamente, mientras estamos en estos cuerpos físicos corruptibles, limitados, mientras vivimos esta vida limitada, mientras todavía en nosotros habita la naturaleza de Adán, la naturaleza pecaminosa. Pero sí es posible, evidentemente, ir creciendo en ese proceso de santidad, en ese proceso de santificación. Ahora, básicamente la santidad significa el hecho de que yo le pertenezco a Dios. Él me eligió, por lo tanto, yo le pertenezco. Y como sé que ahora le pertenezco, entonces en gratitud, en obediencia, yo simplemente respondo a Él buscando hacer lo correcto, buscando agradarle a Él. Porque cuando uno ama a alguien, uno busca agradarlo realmente. Uno no va a hacer nada que hiera a esa persona, uno no va a hacer nada que ofenda a esa persona. Así que el Espíritu Santo, ya lo veremos más adelante, es el que realmente coloca eso en nosotros y el que hace esa obra de ir perfeccionándonos paso a paso, paso a paso en esta vida y evidentemente en toda la eternidad. Así que es importante entonces establecer este primer punto, que el Padre es el que dice, yo escojo. El Padre es quien elige. El Padre es quien escoge. Quiero decirte, quien te escogió a ti, quien te eligió a ti, quien te hizo suyo es el Padre. Porque Él dice, yo escojo. Pero volvamos al versículo inicial. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí está entonces ahora la acción de esta segunda persona de la Trinidad, el Hijo, Jesucristo. Él es el que nos rocía con su sangre. Él es el que por medio de esa sangre realmente nos limpia, nos hace aptos para poder obviamente tener comunión con el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Cristo, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es solamente a través de esa sangre de Jesucristo que nosotros podemos realmente acercarnos al Padre y comenzar a conocerlo y comenzar a tener una relación personal con Él por medio del Espíritu. Ahora vayamos a la epístola de los Efesios. Nuevamente el capítulo 1 y el versículo 7 dice, en quien tenemos redención. En quien tenemos es en Cristo, el Hijo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, el Hijo es el que dice, yo compro a esta persona. Mira, el Padre dice,
yo escojo a esta persona. Y el Hijo dice, yo compro a esta persona. El Hijo compra con su sangre a aquel que el Padre escoge, que el Padre elige. Así que el Hijo dice aquí, es en quien tenemos redención. La palabra redención es una palabra que en teología significa ser libertados de la esclavitud mediante el pago de un precio. Cristo vino a pagar el precio de nuestra libertad y nos libertó de la esclavitud bajo Satanás, bajo el imperio del príncipe de este mundo. Nos libertó también, dice, del pecado, porque el pecado, digamos, ya no es un impedimento para que podamos acercarnos a Dios o para que podamos tener comunión con Dios o inclusive para que podamos ir al cielo. Con esto no quiero decir que puedes pecar libremente y tranquilamente y hacer lo que te dé la gana. Acabamos de leer que Él dice que nos pide que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Lo que quiero decir es que el pecado fue quitado como impedimento para acercarnos a Dios. Y eso lo hizo Cristo por medio de su sacrificio en la cruz. Él abrió un camino nuevo, un camino vivo por medio de su sangre que ahora nos permite a nosotros, seres humanos, pues ¿cómo se llama? Imperfectos, seres humanos débiles y seres humanos en los que todavía habita pecado, digamos, sin embargo, nos permite acercarnos cara a cara a su trono de gracia. Eso es precisamente por la acción de esta segunda persona de la Trinidad, el Hijo, Jesucristo. El Padre dice, yo escojo a esta persona, el Hijo dice, yo compro a esta persona, es decir, yo la redimo, porque hemos sido redimidos, dice, por su sangre. Y esto obviamente trae como consecuencia inmediata el perdón de pecados. Si, si Cristo me redime por su sangre, quiere decir entonces que mis pecados han sido lavados, han sido perdonados, mis pecados inclusive han sido olvidados, mis pecados han sido echados a lo profundo del mar y estoy libre ante los ojos de Dios. Eso significa que ahora he sido justificado, es decir, he sido declarado una persona justa a los ojos de Dios, no por nada que yo realmente hubiera hecho, sino por lo que Cristo hizo a mi favor en la cruz del Calvario. Él es el que me justifica ante los ojos de Dios al limpiarme, al lavarme con su sangre. Y entonces aquí el punto básico que te quiero enfatizar es que Él te compró y Él me compró a mí con su preciosa sangre. Qué maravilloso es saber que hemos sido comprados, que realmente le pertenecemos a Dios. Mira, le pertenecemos en primer lugar porque nos escogió, nos eligió, y le pertenecemos en segundo lugar porque Cristo nos compró con su propia sangre. Qué bueno saber que Cristo un día dijo, yo quiero comprar a Freddy, yo quiero comprar a María, yo quiero comprar a Elena, yo quiero comprar a Carlos, a Mario, a José. En realidad Dios quiere comprarlos a todos, en verdad. Cristo quiere comprarlos a todos, pero desgraciadamente no todos creen a este mensaje, no todos ni siquiera buscan entender lo que está tratando Dios de decirnos. Y entonces rehuyen a Dios, se esconden de Dios y pasan su vida realmente sin conocerlo. Siempre digo que una persona que viene a este mundo y pasa por él y no conoce a Dios, realmente perdió la venida a este mundo. Así haya hecho miles de cosas, se haya alcanzado los títulos que tú quieras, se haya realizado las obras que haya realizado y haya adquirido el conocimiento que haya adquirido, si realmente pasó por este mundo y no conoció a Dios, realmente no supo nada, no entendió de qué se trataba este asunto. Dios está reuniendo un grupo de elegidos, de escogidos, para santificarlos, para volverlos personas perfectas que van a vivir para siempre en la eternidad en comunión con estas tres maravillosas personas, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Vayamos ahora a 1 de Pedro 1, 18 y 19. Dice así, sabiendo que fuisteis rescatados, esta es la misma palabra redimir, rescatados, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto es algo que Dios quiere que sepas y que yo sepa y que lo sepamos allá en lo profundo de nuestro corazón. No solamente que lo sepamos acá intelectualmente, sino que lo sepamos desde nuestras entrañas.
y realmente lo podamos disfrutar, experimentar y agradecer. El hecho de que fuimos redimidos, fuimos rescatados. Ya lo fuimos, ya somos rescatados, ya somos salvos. Y hemos sido redimidos, hemos sido rescatados, como te decía, de la esclavitud bajo Satanás. Pero también hemos sido redimidos precisamente del pecado y de las consecuencias de ese pecado. Así que hemos sido redimidos de la condenación eterna, de la muerte segunda. Hemos sido rescatados de ir al infierno. Ya no vamos a ir al infierno, no por nuestras obras, no por nuestra buena conducta, no por nuestras buenas acciones, sino que porque Cristo nos compró con su sangre, nos rescató, nos redimió y realmente nos salvó de ir al infierno, que es donde realmente deberíamos ir. Así que es maravilloso saber que hemos sido redimidos, que hemos sido rescatados, gracias a que el Hijo dijo, yo compro a esta persona. Bendito sea el Señor Jesucristo que me compró con su preciosa sangre. Por eso entonces yo puedo también darle gracias y puedo glorificarlo y puedo exaltarlo porque dice que yo fui rescatado no con oro, con plata o con piedras preciosas o con cosas vanas de este mundo, sino que fui rescatado con esa sangre preciosa, la sangre preciosa de Jesús, sangre sin mancha, sin contaminación, sin pecado, la sangre de un cordero, el cordero de Dios perfectamente inocente, puro, justo, fiel, maravilloso. Gracias, Señor Jesús, porque me compraste. Gracias porque me redimiste. Gracias porque me rescataste. Eso tienes que decirle al Señor todos los días y todas las veces que quieras. Agradecele esto. Volvamos entonces al inicio. Nuevamente, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre. Santificación del Espíritu. Ahí encontramos a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo en acción. Acuérdate que este tema se llama la Trinidad en acción. Entonces ya hemos visto que el Padre en acción dice yo escojo a esta persona, el Hijo en acción dice yo compro a esta persona y ahora el Espíritu Santo dice lo siguiente, yo tomo posesión de esta persona para hacer en ella, para convertir a esta persona en lo que Dios quiere que ella llegue a ser. Aquí dice lo siguiente, vuelvo y leo. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. En santificación del Espíritu para obedecer. El Espíritu Santo es el que nos santifica. La palabra santificar quiere decir hacernos aparte, apartarnos para Dios. El Espíritu Santo, una vez que Dios nos escoge y Cristo nos compra, entonces Él nos separa, Él nos aparta. Ya somos posesión de Dios. Ahora estamos en el rebaño del Señor, en el redil del Señor. Ahora somos hijos de Dios, miembros de la familia de Dios y somos entonces ovejas del redil de Jesucristo. Qué privilegio realmente es ser cristiano, qué bendición es ser cristiano cuando comenzamos a entender a la luz de la Escritura todo lo que significa. Así que entonces dice que el Espíritu nos santifica para obedecer. Nota esto, el Espíritu Santo es el que va haciendo la obra en nosotros, se llama la santificación. Es decir, el Espíritu Santo es el que va creando en nosotros la nueva mente, las nuevas actitudes, los nuevos deseos. El Espíritu Santo es el que coloca en nosotros el llegar a aborrecer el pecado. Aquello que antes amábamos y aquello que antes nos hacía de pronto hasta felices, etcétera, en nuestro pecado, ahora ya lo vemos a la luz de Dios y vemos realmente lo terrible que es y ya no nos causa risa, ya no nos causa, digamos, gusto. Al contrario, empezamos a aborrecer el pecado, pero empezamos a amar a Dios, a poner a Dios en primer lugar, a poner a Cristo en primer lugar en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo nos va santificando, nos va apartando del pecado y nos va apartando cada vez más para Dios. Entonces nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestras acciones cada vez son más las de un santo, las de alguien que ha sido apartado para Dios, comprado por la preciosa sangre de Jesucristo, y el Espíritu Santo es el que nos estimula, es el que pone en nosotros el querer, pero también nos da el poder para hacer. Así que la acción de esta tercera persona del Espíritu Santo es tremendamente importante. Él es el que dice,
tomo posesión de esta persona. Así que por eso es que la Biblia dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo es permitir que el Espíritu Santo tome posesión de nosotros. Pero no es una posesión como lo haría un espíritu diabólico, no es la posesión satánica que muchas personas experimentan. La posesión del Espíritu Santo trae gozo, paz y libertad. Aunque el Espíritu me posee, yo sigo siendo libre. Es más, soy mucho más libre entre más Él tiene poder sobre mí, tiene control de mi vida y tiene dirección en mi vida. Entre más me alejo del Espíritu Santo, más esclavo soy. Entre más permito que Él me posea, Él me llene, Él me sature, Él me unja, más libre soy, más feliz soy, más gozoso voy a estar, más sano voy a estar, más claro en mis pensamientos, más lúcido en mi vida. Es decir, realmente es maravilloso que esta persona del Espíritu Santo tome posesión de ti, tome posesión de mí. Y dile, Espíritu Santo, toma posesión de mí, porque ahora le pertenezco a Dios. He sido elegido por mi Padre y he sido comprado por mi Señor Jesucristo. Así que Espíritu Santo, te doy toda la libertad para que llenes todo mi ser, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, mi mente, mi corazón, los miembros de mi cuerpo. Toma posesión de mí, Espíritu Santo, y dirígeme a lo que tú quieres, a lo que el Padre quiere, a lo que el Hijo quiere. Vayamos entonces ahora a Efesios nuevamente, igual al capítulo 1 de Efesios, y miremos los versículos 13 y 14. En Él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nota ahora entonces aquí a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, en acción. Dice que cuando nosotros hemos oído el mensaje del Evangelio y lo hemos creído, ese mensaje de salvación, entonces en ese momento, cuando nosotros oímos el mensaje del Evangelio y creemos a ese mensaje que escuchamos, dice que en ese momento somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso es tan importante hablar del Evangelio a otras personas. Por eso es tan importante volvernos realmente expertos en hacer una presentación clara, sencilla de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Lo que es presentar este mensaje de la salvación en Cristo Jesús, este propósito eterno de Dios de redimirnos, de salvarnos, de rescatarnos. Es muy importante que nos volvamos expertos en explicarle a otros, vuelvo e insisto, de una manera sencilla y de una manera efectiva, qué es lo que Dios les está ofreciendo por medio de Jesucristo, el mensaje de salvación por el Evangelio. Y cuando una persona cree, así como cuando tú creíste y yo creí, la Escritura nos dice que entonces entró en acción la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y vino y se convirtió en un sello en nuestras vidas. Así que dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, la promesa. Y el 14, que es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo es las arras de esa herencia que Dios nos promete por medio del Evangelio. Es importante entender que Dios está ofreciéndonos por medio de Cristo una herencia espiritual eminentemente, que también obviamente tiene elementos materiales, elementos físicos, pero es una herencia eterna. Es la salvación, es el hecho de poder estar con Él. ¿Te parece increíble que podamos entrar a ese círculo íntimo, entrar al círculo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Recuerda que dijimos al principio que ellos han estado siempre desde la eternidad los tres. Y este es un círculo maravilloso. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu siempre han estado en comunión. Y la verdad, ellos no necesitarían de nosotros nada, ellos no necesitan ninguna otra criatura para ser felices, ni ninguna cosa de la creación. Sin embargo, el Padre planeó crear por su amor, porque quiso darnos a nosotros la oportunidad de existir. Venimos a la vida porque Dios quiso que existiéramos y sobre todo Él quiso que existiéramos para que lo podamos conocer a Él y disfrutar de Él. Así que Dios creó primero a los ángeles y luego creó al hombre. Pero tanto en los ángeles como en el hombre sabemos que apareció el pecado que separó
a estas criaturas celestiales de Dios y que separó a la raza humana de Dios, pero Cristo vino precisamente a traer salvación, a traer redención, a traer liberación del pecado. Así que entonces ahora tenemos la oportunidad, al ser llamados, podemos tener la oportunidad de creer al mensaje del Evangelio y entonces ser escogidos y entonces ser comprados con la sangre de Jesucristo. Y entonces, óyeme bien, entrar a pertenecer a ese club exclusivo, que es el club donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tener comunión con Dios es maravilloso, es increíble que yo pueda cerrar mis ojos o no cerrarlos inclusive, y en cualquier lugar donde esté yo pueda decir Padre, y Él me está escuchando. O puedo decir Jesús, y Jesús esté ahí, sencillamente oyéndome, y yo pueda hablar con Él, y yo pueda abrirle mi corazón, y yo pueda contarle mis tristezas, mis gozos, mis victorias, mis frustraciones, mis alcances, mis sueños, mis temores, mis tentaciones, etcétera, que yo pueda abrirle mi corazón al Padre, al Hijo, y saber que ellos me escuchan, porque ahora he sido llamado a pertenecer a este club maravilloso, a este círculo maravilloso de estas tres personas, la Trinidad. Gracias a que ellos tomaron una decisión desde la eternidad. El Padre dijo, yo escojo a esta persona, el Hijo dijo, yo compro a esta persona, y el Espíritu Santo dijo, yo tomo posesión de esta persona. Yo me lo imagino más o menos como, digamos, un hombre rico, un padre muy rico, que va a una exposición, digamos, de cuadros, de pinturas muy caras y muy especiales, y él va y escoge varias de esas pinturas, ¿cierto? Y él dice, bueno, quiero esta, quiero esta, quiero esta, él las escoge, y luego viene su hijo, que es alguien que tiene una relación muy estrecha con su padre, su hijo amado, y el hijo viene y compra, las compra. El hijo da el dinero para comprar esos cuadros. Y luego viene un administrador y simplemente los recoge y los organiza y se los lleva. Más o menos, eso no explica obviamente la Trinidad, pero es un ejemplo en el que yo pienso a través de esto para más o menos ilustrar lo que es la acción de esta Trinidad en esto que estamos hablando. El Padre me escoge, el Hijo me compra y el Espíritu Santo toma posesión de mí. Qué maravilloso, me pone el sello, me sella. Y dice que Él me sella para la redención, redención de la posesión adquirida. Es decir, que Dios me redime, ¿cierto? Y me va a redimir eternamente, es decir, me va a redimir completamente. Ahora ya somos redimidos, ¿cierto? Ya somos redimidos. Ya se pagó un precio por nosotros y ya somos libres y somos redimidos. Sin embargo, no experimentamos esa redención en toda la dimensión que la vamos a experimentar. No experimentamos esa libertad en toda la dimensión que la vamos a experimentar. ¿Por qué? Porque todavía estamos en el mundo, porque todavía estamos en cuerpos limitados, porque todavía la naturaleza pecaminosa está en nosotros y se manifiesta en nosotros. Como decía el apóstol Pablo, ¿cierto? Encuentro esta dualidad, esta situación en mí, que el pecado mora en mí. Y entonces muchas veces cuando pasan situaciones de tentación y cosas de pecado, etcétera, dice Pablo, entiendo que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y esta situación me hace sentir miserable. Y así nos sentimos muchas veces, ¿cierto? Te aseguro que hay situaciones en las que no te has sentido tan santo, en la que no te has sentido tan espiritual, en la que no te has sentido tan lleno del Señor, en la que no te has sentido tan obediente al Señor. A mí me ha pasado también. Y entonces en esos momentos es que uno entiende que realmente fue por gracia que el Señor lo eligió, que fue por su misericordia que el Señor lo eligió, que fue simplemente porque Él quiso hacerlo, que ahora somos de Él. Porque evidentemente todavía estamos en debilidad, pero tenemos que saber que el plan de Dios no es solamente para esta vida, no es para 80 años, 90 años, es para toda la eternidad. Así que tenemos que saber que llegará el momento entonces también en que experimentaremos la plenitud. Eso es lo que llama la Biblia la gloria, experimentar la gloria. Experimentaremos la plenitud de esa salvación que ya hemos recibido. Experimentaremos la plenitud de esa libertad que ahora tenemos en Cristo Jesús. Experimentaremos la plenitud de esa redención, de ese precio que Él pagó por mí. Así que lo que yo tengo que hacer es gozarme cada día y darle gracias al Padre por haberme elegido, al Hijo por haberme comprado y al Espíritu Santo por llenarme con su presencia, por ungir mi vida constantemente y por tomar posesión de mí. Porque es un sello de seguridad que ahora tenemos de que vamos a experimentar
plenamente esa redención, o sea, completamente esa herencia espiritual que hemos recibido en Cristo. Dice para la redención o hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El producto final de saber que hemos sido elegidos, comprados y somos salvos y redimidos es que sencillamente le demos gracias a Dios, le demos alabanza y gloria al Señor. ¿Qué más queda? ¿Qué podemos hacer sino vivir de rodillas delante de sus pies dándole gracias, alabándolo, exaltándolo, honrándolo, al saber que Él ha hecho tanto por nosotros gratis, sin que nosotros realmente lo merezcamos y sin que en verdad nosotros hayamos hecho absolutamente nada para recibir semejante regalo y para ser objetos de tanto amor y ser también objetos de un plan tan especial y tan maravilloso? Pero vamos terminando. Vayamos a 1 de Pedro, nuevamente, el capítulo 1, los versículos 22 y 23. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mira cómo encontramos aquí al Espíritu Santo en acción, la tercera persona de la Trinidad en acción. Dice que nosotros estamos siendo purificados. Bueno, aunque los versículos están en un orden, 22, 23, voy a empezar por el 23, porque es el orden más lógico. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Lo primero que el Espíritu Santo hizo al tomar posesión de nosotros y sellarnos, lo primero que hizo fue hacernos renacer, nacer de nuevo. Este nacimiento espiritual lo produce el Espíritu Santo. No lo produce la religión, no lo produce simplemente el conocimiento intelectual de la Biblia, no lo produce el solo hecho de asistir a una iglesia. El nacimiento espiritual es una acción sobrenatural que realiza la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que toma acción sobre aquella persona que el Padre eligió y que el Hijo ya compró, y entonces viene y lo hace nacer de nuevo. Es decir, resucita su espíritu que estaba muerto, que estaba separado de Dios, que estaba incomunicado de la presencia de Dios. El Espíritu Santo viene y nos da vida adentro, nos hace nacer. Dice que renacidos no de simiente corruptible, o sea, no de semen, no de algo humano, sino realmente por el poder de Dios, por la gracia de Dios. Una simiente incorruptible que es la misma palabra de Dios. Cuando yo creo a esa palabra de Dios, esa palabra se convierte en una semilla que obra en mi corazón y se produce un milagro maravilloso por medio de la fe. Y es que el Espíritu Santo me da vida, me hace resucitar, me hace renacer. Así que el Espíritu Santo entonces viene y me hace una persona nueva, un hombre nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero ¿para qué me hace un hombre nuevo? Aquí viene el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. En la medida en que yo voy conociendo esta verdad, la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo, y en la medida que la voy conociendo y la voy obedeciendo, que dispongo mi corazón a obedecer la palabra de Dios, el Espíritu Santo va purificando mi alma. Por eso es que uno va experimentando realmente un cambio en la vida. Un cambio en los sentimientos, en las emociones, un cambio en las actitudes, en las motivaciones, porque es el Espíritu Santo el que va produciendo ese cambio. Él va renovando nuestra mente y también va renovando y purificando nuestra alma. Recuerda que en la Biblia el alma, digamos, es lo que conocemos como el intelecto, las emociones y la voluntad. El alma tiene esas tres funciones: pensar, sentir y decidir.
Y en el alma, digamos, el Espíritu Santo comienza a actuar, a actuar, a actuar cada día por medio de la palabra de Dios y por medio de la acción purificadora de la sangre de Cristo. Y gracias a esa elección del Padre, entonces el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas para santificarnos, es decir, para ir purificando nuestras almas de malos deseos, de malas prácticas, de malas intenciones, del hombre viejo que dice en Efesios que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el Espíritu Santo entonces nos va conformando a ese plan de Dios. Porque recuerda, vuelvo y leo el versículo 2 de 1 de Pedro capítulo 1. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así que el Espíritu Santo es entonces el que va cada día, digamos, actuando y aplicando esa obra redentora, purificadora de la sangre de Cristo gracias a la elección del Padre, y Él va haciendo su trabajo. Esta Trinidad es maravillosa. Ellos trabajan mancomunadamente, trabajan en una forma muy armoniosa, perfecta, y es maravilloso saber que están trabajando en nuestras vidas. En algunos momentos es el Padre que toma la acción y ahí está el Hijo y el Espíritu Santo respaldando. En otros momentos el Hijo toma la acción y ahí está el Padre y el Espíritu Santo respaldando. En otros momentos el Espíritu Santo es el que toma acción, pero ahí está el Padre y está el Hijo respaldando. Siempre están presentes. Qué maravillosa unidad. Siempre están allí haciendo la labor, siempre están cumpliendo el propósito y el plan que ellos idearon desde la eternidad. Qué maravilloso saber que somos parte de ese plan, que estamos incluidos en esos propósitos de Dios, y qué bueno es ser hijo de Dios con la sabiduría que da la palabra de Dios. Gózate, alégrate, siéntete feliz de ser hijo de Dios, de ser cristiano. No importa las adversidades que puedas tener, las situaciones que puedas pasar en este momento o las trabas que puedas tener en tu vida, pon tu mira en el Señor, en su palabra, y llénate de su verdad, de su luz, en lo que tú eres en el Señor. Y quiero resumirte que el Padre entonces ha dicho, yo te escojo a ti, el Hijo ha dicho, yo te compro a ti, y el Espíritu Santo ha dicho, yo tomo posesión de ti, para hacer de ti esa persona que Dios quiere que tú seas. Vamos entonces a hacer una conclusión muy sencilla. En el libro de Corintios, en el primer libro o en la primera epístola de San Pablo a los Corintios, el capítulo 6, el versículo 19 y 20, dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí volvemos a encontrar precisamente la acción maravillosa de la Trinidad en nuestras vidas. En primer lugar, dice que ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Habita en nosotros la tercera persona de la Trinidad. Dice que el cuerpo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ahí está la primera persona de la Trinidad, el Padre. Ese cuerpo, este cuerpo que ahora tenemos, realmente le pertenece a Dios porque Él fue el que lo creó, Él fue el que lo diseñó, Él fue el que nos lo dio. Y tenemos que reconocer eso. Y en el versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Quién nos compró por precio? La segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Así que siempre estamos viendo en la Biblia esta acción mancomunada, esta acción poderosa del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vuelvo, insisto, es un privilegio, es una bendición saber que nosotros somos objeto de esa permanente acción y de esa bendición. Así que en gratitud a Dios por lo que el Padre ha hecho, debemos glorificarle continuamente, glorificar al Padre, glorificar al Hijo por medio de la acción purificadora del Espíritu Santo. Debemos vivir una vida de gratitud por esta acción del Señor en nuestras vidas, esta acción de Dios, de la Trinidad. Bendita Trinidad que está permanentemente en acción a tu favor y a mi favor, en acción en favor de tu familia. Así que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo estén contigo en este día y siempre. Que tu vida sea llena del Señor, que tu vida sea llena del gozo del Señor, que tu vida sea llena de la salvación y la salud que viene de parte de Dios. Y
Finalmente, acuérdate, Dios dijo, yo te escojo, Cristo dijo, yo te compro, y el Espíritu Santo dijo, yo tomo posesión de ti. Que así sea. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos por tu acción maravillosa, poderosa en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestros espíritus, en nuestros cuerpos, en nuestras mentes. Padre, gracias por haberme elegido, no siendo yo digno de tu elección. Gracias, Jesús, por haberme comprado con tu sangre, no valiendo yo tanto, Señor, como para que pagaras un precio tan alto. Gracias, Espíritu Santo, por tomar posesión de mí, aunque ciertamente no merezco semejante bendición. Pero gracias, Dios, que es por tu gracia, que es por tu voluntad, que es porque tú así lo has planeado, lo has querido. Gracias por esta bendición de conocerte, Padre, de conocerte, Hijo, de conocerte, Espíritu Santo. Que este conocimiento, Señor, crezca cada día más en la vida de los que ven y escuchan este mensaje. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén. Y amén. Bendiciones para todos. Bendiciones.